Responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio. Hoy con un programa además muy especial, tenemos una invitada muy especial que nos va a estar acompañando en los próximos minutos, pero también con mucho que conversar, mucho que analizar, mucho aconteciendo no solo en Venezuela sino en el mundo, y pues por supuesto hay mucho de lo que tenemos que analizar, por supuesto rompiendo el celofán esta denuncia que hoy surge en Colombia de 3 ciudadanos con pasaporte venezolano que llegaron a Colombia y que de allí fueron a Estados Unidos, donde fueron detenidos y que son vinculados a la organización terrorista Al-Qaeda, lo cual obviamente refuerza pues digamos las denuncias que se han venido haciendo, todas las diferentes digamos evidencias que se han ido mostrando de la presencia de grupos irregulares y grupos terroristas criminales en nuestro territorio, y por supuesto esto obliga a asumir una no solo una narrativa superior en cuanto a cómo derrotar esto, sino también obviamente a tomar en cuenta la estrategia a considerar y cómo esta debe llevarse a cabo de una manera que sea en efecto digamos eficiente a los fines de lo que hay que hacer para solucionar la tragedia que atraviesa Venezuela. También, por supuesto, es noticia la gira de Juan Guaidó, presidente interino. Hemos visto que se ha reunido con diferentes mandatarios, con diferentes figuras, incluyendo el primer ministro del Reino Unido y también, por supuesto, el presidente de Colombia. Vimos también su encuentro con Ivanka Trump, la hija de Donald Trump, también con la canciller alemana Angela Merkel, y así, pues, también su presencia en el Parlamento Europeo, que hay que decir, uno no espera demasiado de Europa en cuanto a su posición. Sabemos cuál es la posición que ha asumido, sabemos cuál es la postura que ha asumido la Unión Europea. Sin embargo, es interesante lo que allí está ocurriendo. Una cosa que debe sí hacernos reflexionar, llama mucho la atención, es porque el presidente Guaidó no fue primero a Davos, Suiza, en el momento en que también estaba Donald Trump, sino que llegó ya cuando Donald Trump se había ido y, digamos, le dio preferencia a la visita al alto representante de la Unión Europea para la política exterior, el señor Josep Borrell, partiendo del hecho de que si analizamos correctamente las prioridades y cómo esto debería digamos darse, o cómo debería digamos la prioridad de las reuniones, llama mucho la atención que se haya privilegiado esa reunión antes que la reunión o un encuentro o un saludo con el presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, todo apunta a que aún todavía queda mucha gira del presidente interino en Europa, y probablemente también vaya hacia los Estados Unidos. Veremos qué ocurre. Pero a la par de esto también no debemos dejar de mencionar la reunión que tuvo lugar en Bogotá a comienzos de esta semana. Obviamente resulta fundamental conversar sobre lo que significa que Occidente en pleno se haya reunido en Bogotá para hablar de antiterrorismo y contraterrorismo, pero además mucho más importante el hecho de que mientras eso ocurría, el régimen también se fotografiaba en Irán, es decir, no solo un acto de provocación, sino una clara muestra de quién está con quién, y obviamente Occidente ha elevado el ruido, ha hecho más, mucha más presión en cuanto a cómo abordar estos temas que claramente son cada vez más visibles y que además cada vez conforman o son parte pues relevante, ¿no? del análisis en cuanto a la seguridad, porque al final el análisis que debemos hacer, hacer en cuanto para poder conseguir obviamente una solución óptima para la situación que atraviesa Venezuela, pasa por entender que esto se trata de la seguridad del hemisferio, de la seguridad nacional de cada país del hemisferio y obviamente de cada una de las los países que tienen que comprometerse para contrarrestar este fenómeno. Pero además también es noticia y tenemos que conversar sobre eso. También es noticia todo lo que tiene que ver con el encuentro del Foro de Sao Paulo en Caracas, que si bien es cierto,
fue anunciado primero como un encuentro del Foro de Sao Paulo, luego ha sido llamado un encuentro, digamos, antiimperialista, pero al final sí obedece a una estrategia, digamos, a una continuación de la reunión del Foro de Sao Paulo que tuvo lugar en julio del año pasado en Caracas y que claramente nosotros lo hemos dicho hasta ahora en los análisis y en lo que pareciera que se está hablando allí, más allá de decir que se está luchando contra el imperialismo y que obviamente se busca tener condiciones contra condiciones para desafiar al neoliberalismo y además luchar contra el cambio climático y otros temas, incluyendo la justicia social. La realidad es que el Foro de Sao Paulo se empieza a reunir no solamente para articular una agenda de trabajo, en el sentido de que entiende muy bien las batallas tempranas que este 2020 trae consigo. La primera de ellas, lo hemos dicho, lo hablamos en el programa pasado, tiene que ver con la elección del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, que en este caso sabemos que Luis Almagro está compitiendo por la reelección y además hay dos candidatos para adicionales. Uno de ellos, quien fue secretario y prácticamente asistente y mano derecha de José Miguel Insulza, el secretario anterior a Almagro, que estuvo por 10 años y que, como el propio Héctor Chávez ha dicho, hizo de la OEA un ministerio de Hugo Chávez y del chavismo para la región. Y también la señora María Fernanda Espinosa de Ecuador, que entre otras cosas, tiene vinculación con el régimen de Ortega y aunque es una diplomática de carrera, ciertamente representa unos intereses muy afines al Foro de Sao Paulo. En realidad, entonces, lo que estamos viendo no es otra cosa que una batalla que ellos han entendido que deben dar, y eso implica, por supuesto, persuadir al Caribe, obviamente implica persuadir a los pocos gobiernos de izquierda que todavía tienen, fundamentalmente el Foro Bolivariano, que no es otro que Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y obviamente esto también tiene que ver y tiene que, se circunscribe en un momento en el que incluso lo que uno hubiera pensado que era que México y Argentina tuvieran una posición más frontal en cuanto al foro, pues al menos públicamente no ha sido de esa manera, lo cual obviamente es una cuestión que nos debe hacer reflexionar, porque hay que ver qué hay detrás. Eso no quiere decir que en lo privado estos países, estos gobiernos, estos países no tengan comunicación con el foro, pero es importante hablar de eso. Importante, por cierto, que este evento que está teniendo lugar en Caracas supuestamente tiene más de 800 delegados y más de 90 países. Obviamente en las fotos no se ve y tampoco hay manera de determinar que ese sea el número correcto o el número cierto de personas que vienen, pero obviamente se están organizando para eso. La segunda batalla tiene que ver también, obviamente, con Bolivia. Y entienden que Bolivia es fundamental porque, entre otras cosas, Bolivia quizás fue la derrota inesperada para el Foro de Sao Paulo y es una de las derrotas más duras, no solamente por lo que significaba Evo Morales para el Foro de Sao Paulo, para ese contexto regional, sino también para lo que obviamente implica la importancia de recuperar, ¿no? Los espacios que el propio foro ha ido perdiendo y el hecho de que Bolivia, una de las joyas de la corona, haya sido derrotado, pues para ellos es una gran pérdida. Y eso significa que se están preparando para la elección presidencial que tendrá lugar en mayo. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque no solamente hemos visto un discurso más violento por parte del Foro de Sao Paulo en términos de, lo que implica el propio Evo Morales, lo que ha dicho, que está dispuesto a armar milicias, etcétera, aunque luego se disculpó, pero ya un poco tarde, y al final cuando esa gente se disculpa, lo que significa es que realmente lo va a hacer, ¿no? Obviamente la otra batalla que el Foro de Sao Paulo ha entendido y que ha optado por dar tiene que ver claramente con los procesos de desestabilización en la región, los llamados supuestos llamados a paro, que obviamente buscan aprovecharse de demandas sociales para descontextualizarlas, para volverlas violentas y para desestabilizar gobiernos democráticos, y ya vimos cómo avanzaron en una buena parte de la región, continuarán este año seguramente, lo cual quiere decir entonces que el Foro de Sao Paulo está organizando su estrategia, está organizando todo su arsenal para estar listos y hacer del 2020 un año convulsionado, un año en el cual sigan obviamente teniendo incidencia, ¿no? Y por supuesto definiendo la agenda política
y también criminal, porque además lo relevante de lo que está ocurriendo con el Foro de Sao Paulo, hay que decirlo, lo relevante de lo que está ocurriendo con el Foro de Sao Paulo es que ya no tienen ningún tipo de pudor en mostrarse aliados al terrorismo internacional, de rendir homenaje a personas como el general Soleimani, que sabemos que pues sus vínculos con el terrorismo son evidentes y sus implicaciones incluso para América Latina son evidentes también. En fin, en realidad el Foro de Sao Paulo ha entendido claramente que no tiene más opción que, en vista de la pérdida de los espacios democráticos que ellos habían recuperado para destruirlos y que luego fueron retomados por los demócratas y por lo que ellos han llamado la derecha, etcétera, pues obviamente esto termina por convertirse en un gran reto para ellos, y por eso optan por mostrarse entonces ya frente a la luz pública como organizaciones criminales, organizaciones terroristas, es decir, no tienen ningún tipo de pena en hacerlo. Y eso pasa como una manera, no solamente desde la acción, desde la estrategia, de cómo presentarse, de cómo mostrarse en ese sentido, sino también para que propagandísticamente el mundo los ubique con quienes están. Y la verdad es que a los efectos de la opinión pública, ellos lo que le están queriendo decir al mundo es que están de frente con estos grupos criminales y terroristas, es decir, es la faceta criminal de el Foro de Sao Paulo, además obviamente con sus vertientes como lo hemos analizado en otros programas, como lo es el Grupo de Puebla y por supuesto estos liderazgos que ya sabemos que están buscando y que obviamente lo que están buscando es desestabilizar y generar aún más crisis en la región. En definitiva, entonces, lo que está ocurriendo en Venezuela, cada vez el mundo está más consciente. Hoy escuchábamos a Juan Guaidó en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, hablando de un conglomerado criminal y hablando de que no podemos solos. Hay que decir que ese discurso de no poder solos y que necesitamos ayuda y que obviamente enfrentamos un conglomerado criminal es un discurso que celebramos, pero que además tiene que venir acompañado de acciones y del pedido correcto. Es decir, tiene que venir acompañado de la solicitud que indica ese diagnóstico, porque lo que no tiene sentido es hablar de conglomerado criminal, hablar de que no podemos solos, hablar de que necesitamos al mundo, pero entonces volver a Venezuela o que las fuerzas políticas aliadas de ese interinato en Venezuela estén buscando pactar elecciones o un nuevo CNE con el chavismo que el propio Guaidó está denunciando como conglomerado criminal en Suiza. Entonces, parte de ese diagnóstico correcto que pareciera que finalmente el interinato está asumiendo, tiene que venir traducido en acciones y tiene que venir acompañado de, por supuesto, pedidos contundentes, claros a la comunidad internacional. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. De aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve.
Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, de regreso en Aquí se habla libertad, hoy conversando pues sobre toda la dinámica vinculada al terrorismo, y por supuesto este encuentro del Foro de Sao Paulo que está teniendo lugar en Caracas y que, como decíamos en la parte anterior, demuestra que el régimen no tiene ningún tipo de pudor en mostrarse ya, ¿no?, con sus intenciones y además sus vinculaciones con el terrorismo, como lo denuncia hoy el gobierno colombiano con la detención de estos 3 ciudadanos. Por cierto, aquí estamos viendo el canal de YouTube. Saludos a Alexis y a Peter y a Emiliano, que nos están saludando por el chat de la transmisión en vivo. Gracias por sintonizarnos y por siempre estar atentos a la señal de Radio Caracas Radio. Y comentábamos en la parte anterior que esta semana tuvo lugar esta reunión, esta cumbre o conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo, en el que asistieron Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. Y lo más interesante es el contenido del comunicado, sobre todo porque ya abiertamente hablan de las acciones de Hezbollah en América Latina, en el continente. Y esto es fundamental porque no solamente ya Colombia pues prepara el terreno para esta denominación como organización terrorista de Hezbollah, sino también de hacerlo los gobiernos de Honduras y de Guatemala, lo cual obviamente significa una importante, digamos, un importante giro y una importante acción que además contribuye en la propia presión, digamos, de estos gobiernos hacia otros países para que también nombren o, digamos, denominen a Hezbollah como organización terrorista. Hemos visto también como, por ejemplo, el Reino Unido hace una semana hizo lo propio y decidió congelar bienes de personas asociadas a Hezbollah. Y obviamente cuando uno revisa ese contexto, pues el comunicado es muy contundente, no solamente porque es un comunicado bastante extenso, sino también porque, por ejemplo, condenan al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, independientemente de sus motivaciones. Enfatizan que constituye una amenaza para la paz y la seguridad de los países y la comunidad internacional, así como para los derechos humanos, la estabilidad democrática, el desarrollo económico, social y de los ciudadanos dentro y fuera de sus territorios nacionales, deplorando sus efectos en el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las víctimas. Además, expresaron que no es admisible justificar o validar el terrorismo como medio de acción política en la democracia. Y esto es interesante porque además esto brinda el marco propicio para el trabajo, por ejemplo, o de acciones como por ejemplo el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que también se menciona y fue parte además de los discursos, ¿no?, que se manejaron en la conferencia y que obviamente forman parte de la ofensiva de la región para combatir el terrorismo. Pero además, importante esto porque ya la lucha no se concreta en términos de solamente fronteras o territorios, sino que además reconocen que el terrorismo transnacional no tiene frontera geográfica y además ratificaron el compromiso indeclinable de los estados para que denieguen refugio, asilo, albergue y cualquier tipo de apoyo a quienes financien, planifiquen o cometan actos terroristas o a quienes le presten colaboración de conformidad con las legislaciones nacionales, las obligaciones del derecho internacional, los tratados internacionales y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aquí obviamente se hace referencia a la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que por cierto el presidente de Colombia, Iván Duque, ha utilizado como uno de sus principales argumentos jurídicos en el marco del derecho internacional para denunciar la presencia de grupos criminales y terroristas en territorio venezolano y también en Colombia. Pero lo importante de esto además es que, digamos, la vinculación que se hace de Venezuela es que Venezuela al final termina facilitando, termina convirtiéndose en un facilitador de estas acciones, no solamente porque se convierte en un santuario, se convierte en un refugio para que se cometan este tipo de actividades, sino que, como vimos en este caso que se está denunciando el día de hoy, de la detención de 3 ciudadanos vinculados a Al-Qaeda, demuestra cómo incluso servicios de Estado como identificación, migración, es decir, pasaportes, cedulación, les ha sido otorgado a personas o individuos vinculados a estas actividades, lo cual obviamente demuestra que hay una plena conciencia y que además no solamente se trata del terrorismo por el hecho de que haya un acto terrorista en sí mismo, sino que también se habla de quienes favorecen esa actividad o quienes facilitan que los terroristas cometan sus delitos. Y eso, por supuesto, es indiscutible
indispensable. Además, destacan la importancia de un enfoque holístico, es decir, general, que tenga en consideración los vínculos que existen entre el terrorismo y su financiamiento, los cuales pueden incluir diversas manifestaciones de la delincuencia organizada transnacional. En tal sentido, reafirmaron la responsabilidad de los estados de negar cobijo financiero, operacional o cualquier otro tipo de apoyo a los terroristas y ponerlos a disposición de la justicia. También esto es muy relevante porque si analizáramos en el contexto de lo que está ocurriendo, no solamente se trata del crimen organizado, de las actividades criminales como ya las conocemos, que han existido por décadas en nuestra región, sino que se vincula ya la dinámica criminal, la dinámica de las actividades del crimen organizado internacional con el terrorismo, lo cual, aún teniendo agendas distintas, aún teniendo incluso intereses distintos, han logrado coincidir claramente en función de la logística que se le prestan en diversos lugares, incluyendo nuestro territorio. Y también, obviamente, significa que hay ya entonces una vinculación entre lo criminal y lo terrorista en la narrativa. Y eso además se denota cuando hablan también de la condena a las acciones de aquellos actores que intencionalmente brindan apoyo o protección a grupos o organizaciones terroristas, perpetradores, organizadores y patrocinadores del terrorismo. Además, por ejemplo, afirman que organizaciones terroristas como ISIS, Daesh y Al-Qaeda y sus organizaciones afiliadas constituyen una amenaza a la seguridad colectiva, a la seguridad de los ciudadanos dentro y fuera de sus territorios y a todas las personas dentro de sus respectivas jurisdicciones. Y con lo que acaba de denunciarse hoy de la detención de estos 3 ciudadanos, pues queda muy claro que obviamente estamos en un contexto en el cual se circunscriben los resultados de esta cumbre y la conciencia que hay por parte de la comunidad internacional para que esto ocurra. También se expresa preocupación por las actividades que las redes como Hezbollah continúan realizando en algunas áreas del hemisferio occidental y aplauden las acciones recientes de estados de la región para contrarrestar esas actividades y alentan a otros a hacer lo propio. También reconocen como una amenaza a la estabilidad de la región la acción del autodenominado Ejército de Liberación Nacional, que además ha sido denunciado por tener presencia en Venezuela, el cual perpetra actos terroristas y actividades criminales de inaceptable violencia y obtiene financiamiento de origen ilícito. Asimismo, expresaron su rechazo a actividades criminales de Sendero Luminoso, lo cual también denota que lo que fue un fenómeno en los años 90 pues ha resurgido y también denota la preocupación por parte de los gobiernos de la región de atenderlo. Condenaron el atentado terrorista perpetrado por el autodenominado ELN contra la Escuela de Cadetes de Policía General el 17 de enero del 2019, donde murieron 21 cadetes colombianos y una cadete ecuatoriana. Esto, de hecho, el motivo por el cual se hace la reunión, la cumbre contra el terrorismo, se hace en la misma escuela de cadetes de Policía General, es una manera precisamente de no solamente retar a estos grupos criminales, sino de decir que hay una plena conciencia de que no van a tolerar este tipo de actos. También expresaron su rechazo y condenaron las acciones terroristas y actividades criminales como las perpetradas por el ELN y por el Grupo Armado Organizado Residual, que constituyen una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, a la libertad, al régimen democrático y a los derechos humanos. Reconocen como una amenaza a la estabilidad de la región las acciones terroristas de organizaciones como el autodenominado ELN, las cuales perpetran actos de inaceptable violencia y barbarie y obtienen su financiamiento de actividades ilícitas relacionadas con la delincuencia organizada transnacional, es decir, lo que decíamos es la vinculación ya del crimen con el terrorismo. De igual manera, expresaron su preocupación que organizaciones que cometen actos terroristas como el ELN puedan ampararse en situaciones de debilidad institucional, conflicto interno u otros similares, como por ejemplo en Venezuela, para potenciar actos terroristas y actividades delictivas de la región. Es decir, lo que vamos viendo en la medida que se va generando esta situación y en la medida que se va generando este comunicado, no es más que una radiografía, un diagnóstico que ya claramente públicamente denuncia no solamente vínculos, sino presencia, sino también demuestra la complicidad y la prestación de servicios de servicios de Estado, como decíamos, y además la complicidad por parte del régimen venezolano que ha hecho del territorio venezolano un santuario para estos grupos. Además, reafirmaron su compromiso de fortalecer la cooperación contra los delitos transnacionales y el terrorismo. O sea, volvemos al tema de cómo unifican la narrativa criminal y terrorista, mejorando, así dice el comunicado, denunciar estos delitos, mejorando la coordinación estatal para responder a la amenaza del terrorismo en todos los espacios físicos y digitales. O sea, aquí también se toma en cuenta el ciberterrorismo.
Y además, importante esto, coincide en la necesidad de promover e implementar iniciativas hemisféricas de lucha contra el terrorismo de forma tal que permitan la adecuada articulación regional para combatir el accionar de esas organizaciones. Eso quiere decir que haya una plena conciencia de que además esto no se puede atender como un mero fenómeno entre estados, nación, digamos, individualmente, sino que al ser un problema regional y al ser un problema de toda la región, claramente implica o demuestra que debe actuarse en conjunto para combatir este flagelo y la amenaza que implica el terrorismo y el crimen internacional hoy auspiciado desde nuestro país. Vamos a una pausa y regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, sostuvo un encuentro este jueves con la canciller de Alemania, Angela Merkel, en el Foro Económico Mundial de Davos. Carlos Berrizbeitia, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, enfatizó que la única alternativa que tiene la oposición para rescatar el país es la unidad. Instituciones, desde una institución simple deportiva de cualquier municipio hasta las instituciones como Fede Cámara, la unidad de todo el país, la unidad de todos los factores políticos. Nosotros no podemos seguir viendo que a veces los egos superen la razón. Aquí el país tiene que estar por encima de cualquier bandera de partido político. El país tiene que estar por encima de cualquier dirigencia que quiera nada más utilizar este problema para escalar posiciones. Si nosotros no entendemos eso, lamentablemente vamos a seguir en el fracaso de lograr lo que queremos, un país mejor para todos los venezolanos. La palabra es unión, pero una unión verdadera, no una unión de discurso. Que se vea en una sola mesa, que el país vea en una sola mesa sentada desde María Corina Machado, que es una persona que ha trabajado, sigue trabajando y va a tener indiscutiblemente un papel fundamental en la Venezuela que viene, hasta Capriles, por mencionar actores políticos. Colas de pensionados se registran desde esta madrugada en agencias bancarias, más allá de nuestras fronteras. Pekín anunció este jueves la cancelación de las ceremonias del Año Nuevo Chino como medida de protección por la epidemia provocada por el nuevo coronavirus, que hasta ahora ha matado a 17 personas en ese país. Y en los deportes, en las grandes ligas, Reales de Kansas City retuvieron al jardinero Ellis Gordon por $4 millones y un año más. 11:31. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio
lo que se ve. Bien, de regreso en Aquí se habla libertad, y aquí tengo en el estudio además de invitada, porque sé que tiene su programa más tarde, pero bueno, siempre es bueno conversar con ella. No te prometo que no te voy a spoilear el programa. Se aprovechan de mi inocencia. Y aprovechando que se vino temprano para RCR, tenemos a Claudia Macero. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Bienvenida. Pedro, gracias por invitarme. Quizás no fue la manera como lo planificamos. No, pero a veces sale mejor las pero cosas bueno, así. estoy aquí usurpando desde temprano. Yo dije que vamos a hacer un programa completo de aquí a las 2. Oye, no es una mala idea. Atención, Katherine, para que lo tengas ahí en la idea, seguir completo, ¿ok? Ya sabes. Claudia, bueno, tenemos el Foro de Sao Paulo nuevamente en Caracas. Vimos ayer parte de su, digamos, todo el montaje que hicieron y la narrativa, y vimos hasta cantos y minutos de silencio y aplausos para mártires iraníes. Hemos visto hace unos minutos, Soy Venezuela emitió una rueda de prensa muy contundente con su posición. Ya no se esconden. Ya no se esconden. ¿Qué lectura le das a eso? Sí, bueno, a propósito de esa rueda de prensa de esta mañana, yo recuerdo también unas palabras de una charla que tuvimos hace poco, y es clave cómo quizás para nosotros en el occidente no resulta quizás tan cercano el término terrorista, ¿no? O terrorismo. Y quizás para los venezolanos es sinónimo de atentados y lo que hemos visto en Medio Oriente, y eso ha mutado, como lo explicaba esta persona en esta charla, ¿no? Hoy quizás eso no es lo que se representa en el occidente, pero sí vemos olas migratorias, sí vemos otro tipo de violencia, quizás con protestas que se han incentivado, que recientemente ahora se ubican en Colombia, y entonces el término terrorismo adopta quizás otras formas, ¿no? Que pasan desapercibidas, tan desapercibidas como probablemente está pasando el Foro de Sao Paulo hoy. De hecho, las únicas declaraciones que hemos visto son las de hace 2 días, entre ellos Diosdado Cabello, Maduro anunciando que iban a hacer el Foro de Sao Paulo con un fin antiimperialista, pero más allá de eso no lo hemos visto. Y eso no quiere decir que deje de ser peligroso. Y de hecho, esta mañana Milos Alcalay, ex embajador ante la ONU, diplomático reconocido, de hecho lo tuvimos aquí en el programa la semana pasada, en mi programa, no en este programa, decía que precisamente ese es el temor que hay que tener. Es decir, es un foro, es un grupo de regímenes que antes utilizaban las vías democráticas y que hoy han entendido que vía el silencio, vía otros grupos, tú lo anunciabas también al principio del programa, la presencia de este grupo de Al-Qaeda que supuestamente habría salido de la Guajira venezolana, buscan de alguna manera infiltrar nuevamente otros terrenos, ¿no? Por eso es tan importante no solamente la gira del presidente interino Juan Guaidó, sino lo que podemos hacer nosotros los venezolanos aquí adentro. Y en eso me quiero detener, no me quiero encadenar, pero... No, adelante. En eso me quiero detener porque el rol que tenemos los venezolanos no es simplemente ser espectadores. Y además, no solamente los venezolanos, sino los periodistas y los comunicadores como yo, que tenemos la labor de informar, de educar, de concientizar a esos venezolanos que probablemente no tienen idea de qué está pasando, pero bueno, esa es nuestra tarea. Y es explicar cómo a lo largo de estos años, esto que ocurre hoy no es novedoso, también lo decía María Corina. Es decir, tenemos años denunciando un régimen que es criminal y que ahora se le pone otro apellido, probablemente también terrorista, ¿no? Ya esas investigaciones avanzarán, pero en ese sentido, nuestra labor no es ser espectadores, y en eso yo sí quisiera insistir, ¿no? No, y te agradezco mucho el comentario, fíjate lo que tú comentabas, ¿no? De esta silenciosa dinámica, porque es muy peligroso, es como silenciosa, sabemos que está ahí, se sabe muy poco de este encuentro, al punto de que este encuentro, que fue anunciado como un encuentro del Foro de Sao Paulo a comienzos de este año, se ha presentado a la luz pública como un encuentro antiimperialista, es decir, no mencionan en su imagen ni nada por el estilo al Foro de Sao Paulo, pero cuando uno revisa, por ejemplo, las notas de prensa de Telesur o de medios afines al régimen, habla de que es un encuentro que viene a continuar la labor iniciada en julio del año pasado en Caracas y que es como un encuentro alternativo que además demuestra, yo lo decía hoy también que tuve una participación en el foro más temprano, que hay una especie de cambio en el sentido de que el Foro de Sao Paulo se reunía anualmente, como era costumbre, para casi siempre, bueno, no casi siempre, pero la mayoría del país que tiene más sedes o donde se ha hecho más reuniones del Foro de Sao Paulo es en Cuba, en La Habana, luego en Caracas, pero siempre es como una reunión anual en la que se reúnen todos y dicen, bueno, vamos a hacer esto y esto, y obviamente es parte de esa agenda secreta, pero ahora vemos como hay una especie de una serie de eventos más pequeños o más temáticos que les van a permitir a ellos como aglutinarse de una manera más frecuente para definir algunos temas, como ya lo hablábamos, estas dos hitos que vienen en los próximos 3 o 4 meses para América Latina, ¿no? Ahora, ciertamente hablamos del rol de los venezolanos y tú hablabas muy bien de no estar silenciosos, de no ser silentes ante esto,
¿Tú crees que después de la reunión que hubo este lunes en Bogotá, donde hubo una declaración contundente, yo leí una parte antes de ir a la pausa anterior, ¿tú crees que América Latina ha asumido la conciencia, o sea, ha tenido, en este momento es más consciente de lo que significa esta amenaza? Sí, yo creo que sí. De hecho, si tú ves las primeras reuniones del Foro de Sao Paulo se dan después de la caída del muro de Berlín. Hoy quizás no es la caída del muro de Berlín, pero precisamente se da justo después de un encuentro mundial antiterrorismo. No es casual. Es decir, ellos saben muy bien cuándo moverse, cómo decirlo, cómo no decirlo, como en este momento, pero en efecto yo sí creo que América Latina ha cambiado. Y precisamente porque después de todos estos años, incluso después de la muerte de Fidel Castro, la muerte de Chávez, Maduro se ha reorganizado ahora como nuevo promotor también de este Foro de Sao Paulo, otros países se han sumado, Evo ya no está en Bolivia, es decir, ahora en Bolivia está la presidenta Yanín, que de alguna manera ha hecho frente duro contra este tema. Que por cierto, María Corina tuvo una llamada este lunes con ella, una llamada muy importante. Entonces yo sí creo que América Latina y en general, no solamente los regímenes y los gobiernos democráticos, sino los ciudadanos han entendido que precisamente es el momento de actuar. Entonces, yo sí creo que entendiendo, incluso viendo noticias como las de esta mañana, con el tema de Al Qaeda, viendo noticias como las de Colombia, donde de alguna manera se han generado algunos nuevos focos, viendo noticias como la del canciller venezolano en Irán, Jorge Arreaza, evidentemente ya no es la misma reacción. Y ese es precisamente el llamado que tiene que hacer la dirigencia política. Y entendemos que eso es precisamente lo que está haciendo el presidente interino fuera del país con esta gira. Es decir, es momento, ahora sí, de repetir no solamente que no podemos solos, sino organizar esas acciones multilaterales de los gobiernos democráticos del mundo que entienden que en Venezuela se está gestando, sí, una guerra no convencional y que en efecto, si eso no se atiende hoy, podemos tener consecuencias como las que estamos viendo. O sea, ya llegaron a Estados Unidos. ¿A dónde más vamos a permitir que lleguen? Ya llegaron a Colombia, ya están aquí. Probablemente no con la visión o con la forma tradicional como los conocemos, pero están. Y lo que ha pasado es que eso ha quedado al descubierto. Y en efecto eso es algo que nos beneficia. Tenemos tecnología, tenemos nuevas formas de hacer frente a eso, tenemos la opinión pública, es decir, hay un montón de elementos que constituyen esa guerra no convencional y que pueden permitir de alguna manera una operación quirúrgica como lo ha dicho María Corina Machado. Y ese concepto hay que hacerlo viable, es decir, no es el desembarco de Normandía, no es de alguna manera el día de... Pero de alguna manera es la forma de atajar a estos grupos que sí siguen instalándose en este territorio, ¿no? Fíjate, yo me voy a trasladar a la dinámica interna, ¿no? Porque ciertamente pareciera que hay una mayor conciencia de los gobiernos, de las sociedades, en fin, de todo el mundo. Tú creo que lo acabas de dar en el blanco cuando dices que llegó a Estados Unidos, es decir, 3 ciudadanos. Probablemente Estados Unidos sabía lo que estaba ocurriendo en Colombia y dejaron que llegaran a Estados Unidos para detenerlos. Pero digamos, ya no tienen ningún tipo de escrúpulos para llegar y decir, voy hasta allá, ¿no? Pero yo creo, viene a la dinámica interna. Más allá de la gira que está teniendo lugar, que yo hoy estoy a la expectativa de esa gira y de sus resultados. Creo que es muy pronto para... Claro, hay razones para tener expectativas. Yo creo además que han habido encuentros muy importantes en el marco de esa gira. Creo que hay un esfuerzo, hay un cambio en la narrativa, que veremos si es solo de narrativa o hay acciones implícitas. Pero digamos, no me quiero detener en el análisis de la gira en este momento. Pero sí quiero hacer mención a un artículo que salió el día de ayer, publicado en El País de España, escrito por Enrique Capriles, ¿no? Porque... y esto no es con ánimo de, digamos, darle... Sí, de meter el dedo en la llaga, pero a mí me parece insólito que Enrique Capriles, 2 veces candidato presidencial en Venezuela, que tuvo el apoyo del país en 2 oportunidades, en la segunda vez incluso más, que ganó la presidencia en el año 2013 y que no estuvo a la altura de ese desafío y de lo que implicaba cobrar un triunfo que hasta el mundo sabía que había ocurrido. Y los venezolanos además se quedaron esperando el llamado a vamos a defender esto porque esto es nuestro. A mí me parece insólito que ayer publicó un artículo que pareciera que se hubiera quedado en el 2013, el artículo donde dice que en el 2020 hay que hacer lo que hicimos en el 2013 y por lo que él no respondió. Será lo que no hicimos. Bueno, yo creo que los venezolanos sí lo hicimos, pero él no hizo. Porque prácticamente nos dice que la única solución es votar y que los venezolanos están más dispuestos a votar que a protestar.
Yo no pongo en duda que el venezolano 1000 veces va a preferir ir a votar que protestar, porque obviamente implica menos riesgo. Pero es que el liderazgo no está para llevar a la gente al barranco, porque hoy todos sabemos que ir a votar implica un barranco. Es decir, No, y ponlo a prueba. O sea, si Guaidó llega aquí a Venezuela pidiendo elecciones, ¿cuál va a ser la reacción de la gente? exactamente. Pero lo más grave es que el señor Capriles, en su artículo, que obviamente no me voy a detener ni voy a leer ni le voy a dar más tribuna a ese texto, pero me detengo en 3 aspectos fundamentales de su artículo, que son las 3 alternativas que supuestamente hay, pero con las que no contamos. Él habla que, en primer lugar, la negociación ya no funciona porque el régimen se ha burlado de la negociación. Luego dice que la Fuerza Armada no se va a quebrar, no se quebró, y que eso falló y que por lo tanto por ahí no es la cosa. Y luego dice que la calle debería continuar, debería haber protestas en la calle, pero la cosa, pues, digamos, la gente no quiere salir. Lo más grave de ese análisis es que las 3 cosas que él plantea, que hoy no son una alternativa, fueron alternativas que se agotaron por culpa de las propias acciones que gente como él y sus partidos hicieron. Es decir, la negociación, todos sabemos que era un fiasco y tenemos 20 años de experiencia, y aún así ellos decidieron ir a esas instancias. Es decir, obviamente no iba a funcionar, pero ellos le dieron tiempo al régimen sabiendo que no iba a funcionar. La Fuerza Armada, cuando intentó quebrarse o cuando hubo algún tipo de respuesta, fueron muchos de esos partidos quienes delataron a los propios oficiales que luego habían asumido esa bandera. Y la calle, ¿qué te puedo decir? La gente en la calle, ellos se fueron a dialogar. Entonces, el señor Capriles en su artículo habla de un hecho político real que hace falta para que en Venezuela se mueva el tablero político. Y él dice que es una elección donde hay una derrota tan importante que el régimen se ve obligado a desconocer el resultado, y si lo desconoce, la Fuerza Armada va a responder. Bueno, yo te confieso que no lo leí, pero o sea, él entonces no plantea que ya pasamos también por ese escenario. No, él plantea, es que al final ese fue el escenario del 6 de diciembre del 2015. Hubo una derrota contundente en la Por eso, Asamblea pero para Nacional. él ese escenario todavía sigue. No, para él ese es el escenario. Y además él, que entre otras cosas, propició el hecho político real en 2013, cuando movió el tablero político, tampoco hizo lo que tenía que hacer. Entonces mi pregunta es, y sin ánimos de verlo, digamos, de atacarlo a él en lo personal, sino de esa estrategia que pareciera que es como repetitiva, es como la eterna, que por cierto, hay que decir, si el señor Capriles hoy está diciendo que hay que ir a una elección, porque además también dice que hay que ir a cualquier elección y sin importar las condiciones, porque... Con Maduro en el poder y todo. Como sea, porque ni en Checoslovaquia, ni en Chile, ni en Sudáfrica había condiciones y la gente salió y generó transición, que ese es el argumento magdalenístico que se está usando últimamente. Entonces, lo que nos quiere decir entonces el señor Capriles es que nosotros deberíamos ofrecerle disculpas a Henry Falcón por haber participado en el 2018 y no haberlo apoyado, porque al final es la misma estrategia, o sea, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo analizamos? O sea, ¿por qué hay un liderazgo que todavía se queda como anclado en algo que ya sabemos que no va a funcionar y que incluso, digamos, frente a su silencio, yo prefiero el silencio de Capriles, porque cuando dice estas cosas... Es que a ese punto iba. Yo creo que más incluso, o sea, más allá incluso del contenido, es en qué momentos aparece. O sea, revisemos. O sea, en qué otros momentos aparecen artículos como este, sea de Capriles o de cualquier otro vocero, porque hay que decirlo, a veces no están firmados por él, a veces están firmados por otras personas que aparecen en unos momentos clave. Es decir, ¿por qué aparece en este momento un artículo electoral cuando frente a lo que está ocurriendo tienes al presidente Juan Guaidó afuera hablando de que solos no podemos, de que este es un régimen criminal, tienes la noticia de Al Qaeda, tienes a Duque? O sea, ¿por qué? Es decir, la verdad es que la pregunta es ¿por qué aparecen en este momento? ¿Y quién realmente Y en responde? el país de España. Exacto. En Europa, donde está Guaidó. Exacto. ¿Y por qué? O sea, ¿y quién responde realmente a esas palabras? Porque realmente si tú te pones a ver, ya la gente no conecta con ese discurso. Y digan lo que digan, salgan los análisis de data análisis que salgan, las encuestas o sondeos que muevan, los números, los cuadros que ellos quieran sacar, realmente ya la gente no responde a eso. Y te aseguro que probablemente va a ser mucho más beneficioso para el propio Guaidó y para la propia estrategia de la Alianza Democrática, que realmente es la que debe conformarse, que además es otro aspecto que yo creo que hay que evaluar. O sea, es momento de una alianza, pero es un momento de una alianza con ese objetivo y con esa dirección. Es decir, ¿quién se conecta con ese discurso? O sea, hagan la prueba. Totalmente. Hagan la Bueno, en prueba. el artículo dice que en los barrios la gente se conecta con ese discurso. O sea, que además miente. Pero además, fíjate, lo que tú decías de quién le escribe la cosa, porque en este momento, además, en vísperas de una probable visita de Guaidó a España, es decir, en el momento más complejo de la situación, se meten por allí. Bueno, no quiero pensar que el señor Zapatero está metido entre esa jugada, pero Carlos Blanco ayer decía en su Twitter, un tweet que además me encantó y lo retuiteé, que decía, las respuestas claras vienen de mentes claras que tienen ideas claras.
precisas y definidas. El enredo de la lengua suele ser reflejo del enredo en la azotea. Y cuando uno ve eso y uno entiende quién es el personaje y lo que está escrito ahí, pues no pareciera precisamente que eso haya salido de esa mente, o y que además pareciera muy inseguro. O sea, seguir apostando a un discurso. Sobre todo, yo puedo entender que puede haber frustración por lo que pasó y no se hizo y todo lo demás, pero que asuma su responsabilidad. Pero es que hemos visto, yo te digo, es terrible. Por ejemplo, podemos hablar también, ayer Juan Guaidó estuvo en el Parlamento Europeo y entre las delegaciones con las que se reunió, parlamentarias, se reunió con el partido Vox, la representación europea de Vox. Y la progresía de las redes sociales, que no aguanta Vox y que dice que Vox, que no sé qué más, que condenaron a Guaidó por haberse reunido con Vox y no con PP, cuando también se reunieron con el PP, con los populares, con todas las fuerzas políticas. Eso no quiere decir que Guaidó esté endosando lo que dice Vox, pero como un actor político, tercera fuerza de España, los tenía que escuchar. Lo lógico era que se reuniera con ellos. Entonces hay como una manipulación diciendo que cómo se van a reunir con Vox, que son unos fachos, que son los ultra, que van contra. O sea, que tiene que reunirse. Pero es la misma gente que lo que estaba era pidiendo una foto con Pablo Iglesias y con Pedro Sánchez. Pero es lo mismo que la gente que pide aquí una foto unitaria. ¿No es lo mismo? O sea, la misma gente que se retrata con un montón de personas que ya todos están señalados. Y lo otro, Pedro, es que realmente al final es un mensaje a los venezolanos de escoger bien a quién seguir. Y en un momento como este es mucho más clave. Es decir, no somos nosotros quizás quienes tenemos que atacar un artículo como el de Capriles. Bueno, sí, exponerlo, ¿no? Y decirlo para que la gente lo discuta. Discútalo, véalo, pero además defina usted a quién seguir en un momento como este. Y la gente yo creo que lo tiene claro. No, totalmente. Y cuando uno lo ve, al final uno entiende la desconexión. Yo digo, y probablemente yo ayer hice un análisis de ese artículo y puse quizás un tuit muy duro al comienzo con el que abría el análisis. Decía, al final ese artículo lo que demuestra es por qué Capriles no fue presidente, pero tampoco por qué se lo merecía. O sea, mira, lo que demuestra es por qué no se merecía ser presidente. Porque al final, una persona que ni siquiera es capaz de entender el momento en el que estamos y la desconexión con la gente. O sea, lo que tú dices, si el señor Guaidó viene a Venezuela, regresa al país sin una agenda distinta a un planteamiento electoral que sabemos que con el régimen es imposible, pues yo creo que la gente va a responder claramente. Así que creo que es una de las cosas que tenemos que, obviamente, analizar. Por aquí te manda saludos Virginia Jiménez, Claudia. Ay, sí, Virginia siempre se conecta y seguro está Peter. Y también Peter también. Peter, claro, sí, Peter también está. te mandó saludos. Aquí dice Pepe Blanco que Claudia is a piece of candy. Claudia es una pieza de caramelo. Dice aquí Pepe Blanco también. Bien, tenemos que ir a una pausa y regresamos con la última parte de Aquí será Libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres disfrutar de la exquisita gastronomía nacional o internacional, acércate a Bueno Restaurant y date un gustazo. Bueno Restaurant es el más visitado por los comensales de Caracas, interior y exterior de Venezuela. Disfruta de la buena mesa en la 6ª Avenida de Altamira entre 3ª y 5ª Transversal. Bueno Restaurant, deleita tu paladar. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche.
solo por RCR Deporte, 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. De regreso en Aquí se habla de libertad, ya despidiendo el programa. Por cierto, tuvimos inconvenientes con Gloria Álvarez, que no pudo estar presente hoy, pero vamos a hacer todo lo posible para que esté con nosotros en la próxima edición del programa. Vamos a estar muy atentos a ella, seguramente va a estar con nosotros conociendo a Gloria. Vamos a estar muy atentos para que quienes están además pendientes de su participación en el programa de hoy, pues también puedan tener la fecha y la hora del nuevo programa para escucharla. Eso seguro lo vamos a tener. Gracias, Claudia, por acompañarnos en el programa, en este análisis que hicimos. Muy acertado, además, un poco radical, pero bueno. Gracias a ti por la invitación y por inspirarnos siempre. La verdad es que yo siempre, cuando quiero una referencia, busco lo que tú escribes y lo que escribe la gente a la que tú sigues también, que para mí eso es importante y creo que eso es además un baluarte para la radio y para RCR. No, muchísimas gracias, imagínate. Y lo dices tú, además, que también inspira. Mira la gente que todos en el chat te andan saludando y esperando tu programa. Recuerden que Claudia estará Contigo Liberalmente hoy a partir de la 1 de la tarde, así que no se la pueden perder también, con un gran programa, un programa de lujo con buenos invitados con y Clara buena conversación. Machado. Y además corto y Clara con la No, iba a estar Clara en el hoy programa está Clara completo, imagínate, sí, mejor todavía, porque Clara, bueno, eso es una joya. Clara es una joya, imagínate. Y con Claudia, eso va a ser un muy buen programa. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana en Aquí se habla libertad. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.